Buenos días, pues gracias a todos por venir hoy. Es mi gran deseo de hace 2 años que Dios me llamó de volver a España y de poder compartir con todos este gran camino que he tenido con Dios y cómo Él me ha bendecido de diferentes maneras, pero sobre todo del lenguaje de la noche, que es los sueños. Y espero que os vayáis de aquí todos con un nuevo avivamiento, con un nuevo fuego, y que podáis entender qué importancia tienen los sueños. Pero antes de empezar, quiero darle las gracias a Jason. Gracias a Jason por la Escuela de Profecía y por organizar este momento. Y a María, porque siempre decimos que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y a los de sonido y a todos. Así que muchas gracias. Y bueno, pues entonces vamos a empezar. Lo que me gustaría empezar es explicaros un poquito, antes de que empecemos a explicarlo bíblicamente, lo que Dios nos enseña a partir de los sueños, pero os quería explicar un poquito cómo yo empecé a fascinarme sobre el lenguaje de la noche. Hace 10 años más o menos, o un poquito más, conocí a Jesús en Sudáfrica, como Jason había dicho, y tenía una amiga en la iglesia que ella cada noche venía y me decía: Jessica, he tenido este sueño y el otro sueño, y se acordaba bíblicamente, pero bíblicamente, de 2 o 3 sueños cada noche. Y los sueños no solo eran para ella, pero era para circunstancias o cosas que estaban pasando en la iglesia o en la ciudad o en el país o globalmente, muy proféticos. Eso empezó a crear en mí un hambre. Y yo empecé a decir: hombre, Dios, si le pasa a ella, ¿por qué no me puede pasar a mí? Ahí empezó el hambre de ver el impacto que tiene sueños y cómo ella, a través de los sueños, era fiel en responder. Y esto es lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a ver ejemplos bíblicos de cómo gente fue fiel y cómo fueron un sobresaliente en cumplir las promesas de Dios. Y cada uno de vosotros es lo mismo. Dios tiene un llamado, tiene una identidad y un propósito. Y vamos a ver, y pienso que Dios os va a recordar incluso hoy de sueños que vosotros no le disteis importancia y os va a encajar. ¿Ok? Entonces, cuando yo vi todo esto, lo que me pasó, que yo por muchos años no me acordaba de los sueños, por muchísimos años. Entonces yo fui a Dios y le dije: Dios, ¿por qué yo no me acuerdo de los sueños? Porque ella cada día me compartía estos sueños. Y mi amiga, se llama Tita, pues lo iba compartiendo. Y entonces el Espíritu Santo me enseñó una cosa. Me dijo Dios que cuando yo era pequeña tenía muchos sueños y que eran muchos sueños de serpientes y tenía miedo. Muchos sueños. ¿Cuántos de vosotros ha tenido sueños así con miedo de serpientes? A ver, que vea manos. Y entonces yo, sin saberlo, en mi ignorancia, pues yo le dije a Dios: yo no quiero acordarme más de estos sueños, aunque no creía a Dios, es lo que hice. ¿Y qué hice? Pues Dios me honró mi palabra. Y por muchos años yo no me acordaba de los sueños. Pero en ese momento, esta amiga mía que creó otra vez ese despertar, ese hambre, fui a Dios y le dije: Dios, lo siento, me arrepiento. Yo quiero escuchar tu voz por la noche. Y ahí empezó mi camino que hoy quiero compartir con todos vosotros. Y espero que seáis gran bendecidos, como yo he sido y como yo veo que muchos ministerios y gente individuales han sido muy bendecidos. Esta mañana lo que vamos a hacer muchos pasajes bíblicos. Vamos a ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo lo que Dios dice sobre sueños. Y vamos a ver algunos ejemplos de sueños, no todos, porque para eso necesitaríamos muchos días, pero vamos a ver una parte de los sueños y cómo los sueños, cómo impactó a naciones o a la persona, al individual. Luego, después del break, vamos a hablar sobre todo lo que son símbolos, números, colores, cuando tenemos sueños, un poquito el significado. Pero es importante que sepáis que todo esto, todas estas herramientas, no es nada si no tenemos intimidad con Dios. Porque os voy a decir una cosa: al final el mejor interpretador de sueños, ¿sabéis quién es? Tú eres el mejor interpretador de sueños, porque Dios va a hablar un lenguaje que tú entiendes. Y os lo digo, os vais a ir de aquí diciendo: os vais a tener un momento de ajá, que os va a encajar.
Y entonces, después del break, cuando vengamos de la comida, viene la parte divertida. Vamos a hablar de los principios del sueño y las 4 fuentes de sueño. Y luego tenemos ahí esa pedazo de pizarra y vamos a hacer sueños en vivo. Y vamos a convertirnos como en niños. Nos lo vamos a pasar súper bien y Dios nos va a hablar de muchísimas maneras. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos los temas esta mañana. Los temas que vamos a hablar va a ser la importancia de entender sueños, entender bíblicamente símbolos, colores y números, sueños comunes. Voy a hablar también sobre los sueños comunes, cómo identificar la fuente de donde vienen los sueños, pasos prácticos y fáciles para poder interpretar los sueños. Muy importante, va a ser muy fácil. He estudiado bastante, he leído bastante, he ido a diferentes conferencias y yo pienso que la herramienta que os voy a dar es muy simple y no va a ser muy difícil para que podáis vosotros mismos interpretar sueños. Y durante todo este tiempo también os voy a dar testimonios. Uno de los sueños, antes de que siga, uno de los sueños que aparte de que empecé a tener ese hambre, pero que me fascinó, yo tenía una amiga en la iglesia que se llama María, que incluso a través de ella también conocí a Jesús, y ella se cayó de un caballo y se quedó en silla de ruedas. Entonces llevaba 3 años y medio en una silla de ruedas. Y nosotros seguíamos orando con fe para ella, de que se levantara en el nombre de Jesús. Y estábamos orando. Teníamos fe porque Dios había hablado y le había dado una visión de que ella iba a volver a andar. Entonces, ¿qué pasó? Una noche yo tuve un sueño. Y en el sueño, lo que pasaba, María estaba delante con un micrófono con la mano levantada y estaba diciendo: y yo fui curada por la sangre de Dios y por el poder del testimonio. Y detrás de ella estaba la silla de rueda y al lado de ella había un chico que se llama Stuart Morrison, que es un chico que organiza grupos para ir a las calles o ir a los hospitales en el Ministerio de Sanidad. Entonces, él estaba al lado en el sueño. Y cuando yo me levanté, yo dije: Stuart Morrison tiene que orar por María y así ella será sanada. Pero no fue así. La interpretación no fue así. La interpretación es que Stuart Morrison, en mi figura, representaba sanidad, porque fue un hombre que me enseñó mucho a moverme en el don de sanidad. Y entonces no era que Stuart Morrison. Lo que Dios estaba diciendo, que ese era el propósito de él, la voluntad de él, de que ella estuviera sanada y que teníamos que seguir intercediendo y persistir. ¿Qué pasó? Seguimos lo que Dios nos había dicho a través del sueño. Se lo compartí y la gente que estábamos hablando compartí. Y justo un mes después estábamos en la iglesia, la misma gente que orábamos siempre, una persona tiene una palabra de ciencia, dice: María, en una semana vas a salir de la silla, poco a poco te irás recuperando y vas a salir de la silla. ¿Y qué pasó? En una semana María volvió a la iglesia andando en el nombre de Jesús. Y para nosotros es exactamente lo mismo. Exactamente, ahí empezó mi hambre, ahí empecé. No, esto de los sueños no es un sueño, cualquier cosa. Había algo más grande, que Dios quería cumplir su propósito, quería liberarnos, quería sanarnos y que no iba a dejar que el enemigo nos iba a robar más. Entonces, siguiendo, una de las cosas, esto no es una lista que es esto y ya está, ¿vale? Hay más, pero os voy a dar un poquito. Dios puede utilizar los sueños para dar esperanza, para darnos una visión en el futuro, dirección de destino, nos puede avisar de un peligro, nos puede dar una confirmación de llamada, de propósito, nos puede sanar, pues emocionalmente, mentalmente, físicamente, nos puede dar provisión. Si me da tiempo y todo os voy a contar sobre provisiones de Dios a través del sueño. Nos puede corregir. Para mí, voy a ser real, ha sido uno de mis mejores sueños, que Dios me trae corrección. Evangelismo, también sueños. Que sabemos, para los que no han escuchado, hoy en día muchos musulmanes están conociendo al hombre de la bata blanca a través de sueños. No a través de nosotros, no evangelizamos, ya Jesús se les revela, pero también Dios nos da sueños para que nosotros podamos evangelizar.
Y sobre todo la Biblia habla mucho que a través del sueño Dios nos da terapia, nos aconseja, nos da asesoramiento. ¿Okay? Entonces, antes de que me vaya un poquito más largo, después de estar, gracias a Dios que me da el privilegio de viajar, hay pues creyentes o iglesias o denominaciones, sin nombrar ninguno, de que no creen que el sueño es de Dios. Piensan que son lo que has estado filtrando por la noche y no tiene importancia. Y os voy a contar una cosa. Conozco de una persona que lo iban a llamar para ser pastor, pero le pidieron que tenía que denegar que Dios hablaba a través de sueños. Y este pastor dijo que no, porque no iba a dejar que una parte de la Biblia fuera tirada. Entonces, mi corazón para mí, antes de que os dé ejemplos bíblicos y todo esto, es que salgáis diciendo, asegurándose de que sí, Dios me habla en sueños y que nadie os robe o os confusa, porque Dios es uno de sus lenguajes de la noche. Él quiere hablar con sus amados, Él quiere estar siempre en comunión contigo. Él te ama, no quiere una desconexión, quiere estar constantemente contigo en vida. ¿Vale? Una de las cosas de los sueños que me fascina es que los sueños no hay límites. A ver, no sé cuántos de vosotros, pero yo he tenido sueños de que yo volaba. En el natural yo no puedo volar. O que uno de los sueños que yo tuve, que yo era como Tomb Raider. ¿Sabéis la película de Tomb Raider de Angelina Jolie? Imagínate, yo soy un poco bajita para pegar esos saltos y correr tanto como ella. Pero Dios me dio un sueño así, en que yo era como Angelina Jolie, versión rubia, española, y que yo iba por la jungla y yo iba saltando y todo. Y Dios me estaba hablando de que Él me había llamado para verme, que era una guerrera. Y ese era mi primer año que yo conocí a Dios, que yo era una mujer muy insegura, muy rota, no sabía mi llamado. Y Dios me estaba diciendo, el cielo te ve así, el cielo te ve como una guerrera. Así que animaros porque Dios os quiere establecer, recordar, confirmar identidad y propósito. Vamos a ver cómo Dios siempre ha utilizado sueños para comunicarse. Y vamos a empezar con el Antiguo Testamento. En Números 2:6, y el Señor le dijo, oíd mis palabras, cuando un profeta surja entre vosotros, yo el Señor me revelaré a él en visiones y hablaré con él por medio de sueños. Dios dice, y yo hablaré. Entonces, sabemos que nosotros hoy en día somos una cultura profética. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros y todos, como dice Pablo, podemos profetizar. Entonces, somos una cultura profética. Dios nos habla a través. Aquí Dios, ¿qué está diciendo? ¿Que era una posibilidad o decía que algo era definitivamente? Aquí Dios está declarando, es definitivamente, yo hablaré a través de sueños. Luego vemos más tarde a través del profeta Oseas que nos dice, yo les hablé a los profetas, les hice tener muchas visiones. Quiero que os quedéis con el visiones también. Y por medio de ellos le hablé en parábolas. Dios declaró que lo iba a hacer y Dios lo hizo. Y más adelante vamos a ver ejemplos de cómo lo hizo. Ahora vamos a saltar un poquito en el Nuevo Testamento y sabemos el gran Hechos 2:17 que todos conocemos después de la Pentecostés, que dice, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos, los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. Primeramente, ¿dónde estamos viviendo? Estamos viviendo en los últimos días. Esto es ahora para todos, para nosotros. Y mirad, antes de que diga los viejos y los jóvenes, vemos que aquí están diciendo toda la humanidad. Quiere decir toda humanidad. Da igual tu género, da igual tu rango, tu clase, mayor o joven, rey o servidor, me da igual dónde estés, pero Dios dijo que es toda una humanidad y hasta la segunda llegada de Cristo esto nos aplica a nosotros, porque estamos viviendo en los últimos días. Vamos a empezar cómo utiliza Dios los sueños. Y Dios provee para sus queridos hijos cuando dormimos. Increíble, ¿qué Dios hemos escuchado? Que mientras nosotros dormimos,
Dios nos está proveyendo, no existe. Pero este Dios sí que nos provee y lo confirma el Salmos. Dice, es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta la tarde la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. ¿Sabéis que nosotros dormimos 1/3 en nuestra vida? ¿Qué quiere decir? Que cuando tengamos 60, habremos dormido 20 años. 20 años que Dios está intentando comunicarse con nosotros, que a veces lo valoramos o a veces no entendemos, o porque por cualquiera fuera la circunstancia, fijaros, podemos perder 20 años a los 60 de la comunicación que Dios tiene con sus hijos, con nosotros. Entre un 70 y un 80%, esto es más o menos, los sueños van a ser para nosotros. Son cosas que nos conciernan, que tenemos peso, que tenemos carga. Y el otro porcentaje va a ser pues, para otros. Un detalle que he visto con el tiempo, y ha habido un estudio también, que la gente que ha desarrollado muy bien el don profético, entender las imágenes, las visiones, esas personas tienen mucho más sueños para otros que para ellos mismos. ¿Por qué? Porque las personas que interceden, que están orando y pidiendo por otras que tienen carga, Dios les da soluciones y la respuesta a través de sueños, porque esa persona le concierna. Entonces, que sepáis eso, contra más vamos siendo buenos mayordomos también de los sueños, vamos creciendo, vamos intercediendo, Dios nos va a ampliar nuestra área de influencia. Ahora vamos a volver otra vez, vamos a volver con ejemplos de sueños en el Antiguo Testamento. Vamos a ver lo que Dios hizo, sin leer todos los sueños, lo que hizo en varios casos. Por ejemplo, todos sabemos el don que le dio al rey Salomón. Y no solo le dio el don, le dijo que le iba a dar todas las riquezas que él no le pidió. En la sabiduría esa que le dio, realmente la palabra que significa, no quiere decir que le da una cabeza así toda llena de sabiduría y ya está. Es una sabiduría de corazón, es una sabiduría que está constantemente conectado al Padre y le va dando esa sabiduría y esa persona va gobernando a través de la misericordia y de la justicia de Dios. No es solamente te doy aquí una bajada de información como un ordenador, es algo que Dios le está impartiendo también su corazón. ¿Vale? También a través del sueño Dios estableció el pacto abrahámico y nos está hablando que incluso a través de un sueño Él hizo una alianza con Abraham que seguiría por muchas generaciones. Dios también advirtió a Faraón cómo salvar a su pueblo del hambre a través de un sueño. Ahí sabemos que Dios dio dos sueños, uno eran 7 vacas flacas que se comían a 7 gordas y lo de las 7 espigas. ¿Y quién necesitó? Necesitó José. Nadie, ningún sabio o mago pudo interpretar esos sueños. Eso nos quiere decir que hay una generación ahí fuera que está esperando que nosotros nos levantemos y podemos interpretar sueños. Porque fijaros y todo, que José, ¿dónde empezó él a interpretar sueños? En su casa. Empezó a interpretar sus sueños ellos mismos. Y luego interpretó en la prisión el sueño del panadero y del copero y luego llegó ¿a dónde? A un rango de influencia. Y ese es el rango de influencia que todos podemos estar capacitados en llegar. Fijaros el poder del sueño, que un sueño lo llegó a poner en una posición a ser el segundo más potente, más grande, más poderoso en Egipto. Un sueño, os podéis pensar. Pero también quiero que penséis cómo él desarrolló el don. Vamos a volver luego un poquillo sobre José porque tiene mucha enseñanza muy interesante. Dios le dio a Jacob una estrategia comercial creativa a través de un sueño. A ver, no sé a cuántos de vosotros, pero ¿cuántos de vosotros habéis tenido alguna persona que os ha traicionado, os ha mentido, os ha intentado engañar? Eso es lo que le pasó a Jacob. Su suegro le intentó engañar con todo el ganado y Dios trajo justicia. Dios quiere traer justicia a cada uno de nosotros en áreas en nuestra vida donde la gente es injusta, mejor nos están robando, traicionando, engañando.
Dios ordenó a Jacob y toda su familia moverse a Egipto cerca de José. Ahí vemos también cómo Dios le da un sueño y dice, vete a Egipto que ahí voy a proveer y no vas a estar en hambre, en famina. Y este sueño para mí es espectacular, bueno, muchísimos, pero este me gusta mucho. Y él animó a Gedeón a ir a la guerra a través de un sueño que tuvo un hombre del campamento del enemigo. Este sueño es muy, muy increíble. ¿Por qué? Porque Gedeón, si sabéis, él trillaba trigo, quiere decir que era como panadero, ¿no? Fijaros Dios cómo habla. Y sabemos Gedeón que tuvo un poquito de dificultad, guerra en él mismo, en aceptar que Dios lo había llamado para liberar su pueblo. Y le pide a Dios, oye Dios, dame una señal y dame la otra. Y hay ahí un lío, una guerra de su identidad y de propósito de Dios en él mismo. Él batalla. Pero Dios sabemos que es fiel en responderle. Y llega un momento cuando Dios le dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que hagáis el ejército más pequeño, 300. Pues sabéis que el ejército de los mediates, dice la Biblia, que eran tantos como las arenas de la playa. No se podían ni contar. Imaginaros qué grande era el ejército del enemigo. ¿Y qué hace Dios? Dios, para seguir animándolo del guerrero que estaba dentro de él y que Dios había llamado a él para que llevara a ese ejército, le dice, oye, mira, levántate y vete al campamento del enemigo y ahí te animaré. Y él va y escucha como uno le dice al otro, oye, ayer por la noche tuve un sueño y en el sueño vi un gran pan de cebada y rodaba para abajo y rompía el campamento. Y el otro lo interpreta y le dice, no tiene que ser más que Gideón nos va a ganar y Dios le ha dado la victoria. Y así pasó, Gideón se fue todo contento y dijo, por un sueño, ¡wow! Ahora Dios nos ha liberado, vamos, y así ganaron su batalla. Para nosotros es exactamente lo mismo. Dios nos está hablando muchas cosas y hay miedos y hay obstáculos que el enemigo nos dice y solo necesitamos esa palabra que Dios nos confirme y nos levantemos a nuestra totalidad de identidad y llamado que Dios nos ha llamado.